En este video vamos a analizar un debate entre dos críticos y un defensor del progresismo. Con frecuencia observamos que progresistas y conservadores se acusan mutuamente de adoptar posturas contrarias a la ciencia. Sin embargo, rara vez intentan discutirlo en forma rigurosa, utilizando evidencia para respaldar o criticar cada opinión. Hace unos meses, los biólogos Jerry Coyne y Luana Maroja publicaron en la revista Skeptical Inquirer un artículo titulado La subversión ideológica de la biología, y dieron una charla sobre el mismo tema en YouTube. El artículo plantea que la ideología progresista es un dogma que perjudica a la biología, porque impide la libre investigación de ciertos temas. Y lo argumenta analizando las opiniones progresistas sobre las explicaciones genéticas y evolucionistas, los conocimientos indígenas, las diferencias entre grupos étnicos, las diferencias entre hombres y mujeres y las nociones de sexo y género. El título del artículo utiliza la palabra subversión, que sugiere un intento de desestabilizar o destruir la práctica científica por parte de los progresistas. En la misma época, el profesor de biología Paul Zachary Myers asumió la defensa del progresismo, aunque no lo puso en esos términos, y escribió una réplica en su propio blog, donde sostuvo que el artículo inicial refiere a amenazas inexistentes, busca provocar una respuesta de pánico reaccionario y oculta su propia ideología conservadora. En este video vamos a analizar los argumentos de cada lado y en qué medida estos autores lograron respaldar sus opiniones con evidencia. Para evitar repetir los nombres, vamos a referirnos a Coyne y Maroja como los críticos del progresismo. En el texto inicial, los críticos del progresismo afirman que muchas personas niegan las diferencias genéticas en rasgos psicológicos o se oponen a su estudio porque piensan que promueve la intolerancia y el racismo. Los críticos del progresismo sostienen que esa actitud es perjudicial porque el estudio genético de rasgos cognitivos puede ser útil para entender mejor las relaciones entre genética y ambiente y para diseñar intervenciones educativas más efectivas. Existen influencias genéticas significativas en rasgos como la propensión al tabaquismo y el consumo de alcohol, las habilidades cognitivas y la tendencia a experimentar emociones negativas. Actualmente se realizan estudios del genoma entero para identificar qué partes del ADN correlacionan con la variación de ciertos rasgos psicológicos. Muchos progresistas suelen reconocer la utilidad de estos estudios cuando abordan temas de salud, pero se oponen cuando los estudios genéticos abordan el tema de la inteligencia y el del rendimiento educativo. Myers, el defensor del progresismo, le responde que el problema es que la búsqueda de correlaciones entre cualquier marcador del genoma entero y cualquier categoría psicológica o social va a generar muchas correlaciones débiles y sin valor científico, y que es muy probable que los grupos racistas utilicen esas correlaciones irrelevantes para apuntalar sus prejuicios. Argumenta que los estudios del genoma entero pueden ser útiles solo cuando se combinan con hipótesis previas específicas, en lugar de limitarse a analizar miles de correlaciones y seleccionar cualquier correlación que supere un criterio de azar preestablecido. Mi propia posición es que ambos textos plantean argumentos legítimos y compatibles entre sí. Es cierto que los estudios del genoma entero pueden generar muchas correlaciones débiles y sin valor científico, y que algunas de esas correlaciones podrían ser usadas por grupos racistas. Pero eso no implica que deban abandonarse, y el propio Myers reconoce su utilidad cuando se combinan con hipótesis específicas. Los críticos del progresismo mencionan a Myers como ejemplo de lo que consideran una crítica inadecuada a la psicología evolucionista. Argumentan que no hay ninguna buena razón para negar que nuestros cerebros y la forma en que funcionan a veces reflejan la selección natural que actuó sobre nuestros antepasados. Pero los progresistas suelen negar que la biología juega un papel en nuestros rasgos psicológicos personales, porque si bien aceptan la teoría de la evolución, tienden a rechazar la teoría de la selección sexual de Darwin y las explicaciones evolucionistas de las diferencias psicológicas entre hombres y mujeres. ¿Por qué se oponen a estas explicaciones? Los críticos del progresismo suponen que se debe a dos ideas erróneas: la idea de que las tendencias psicológicas se pueden cambiar en forma ilimitada y la idea de que los rasgos heredados no se pueden cambiar en absoluto. Los críticos del progresismo reconocen que los primeros estudios de la psicología evolucionista tenían problemas metodológicos,
pero sostienen que la disciplina se desarrolló y que actualmente incluye las hipótesis con buena evidencia. Las hipótesis evolucionistas permiten explicar, entre otras cosas, por qué favorecemos a los parientes más cercanos, por qué existen diferencias sexuales en preferencias y rasgos de personalidad, por qué hay expresiones faciales universales o por qué experimentamos miedo hacia serpientes y arañas y deseos de consumir azúcares y grasas. El defensor del progresismo responde que él no adopta la tesis de que nacemos como una página en blanco y tampoco niega que los genes y la evolución hayan moldeado nuestro comportamiento. Hay que aclarar que él no adopta esta tesis, pero el progresismo mayoritariamente sí la adopta, incluyendo muy especialmente a los estudios de género. Dice que sus críticas apuntan a la metodología de los psicólogos evolucionistas que, según él, inventan narrativas, suponen que cualquier conducta actual es producto de una selección natural en el Pleistoceno, ignoran otros procesos evolutivos y buscan probar sus hipótesis con encuestas a estudiantes de psicología. Mi propia posición en este punto es que los críticos del progresismo tienen razón y la respuesta de Myers se basa en una caracterización inadecuada de la psicología evolucionista. Primero, es falso que la psicología evolucionista se caracterice por usar encuestas a estudiantes. Se utilizan distintos tipos de estudios con distintas características. Las explicaciones evolucionistas que cuentan con mejor evidencia investigaron con otros métodos usando muestras grandes de diversas culturas y estudios comparativos de distintas especies. Para evaluar cada hipótesis es necesario analizar los distintos estudios que la respaldan. Segundo, es falso que los psicólogos evolucionistas asuman que toda conducta es producto de una selección natural en el Pleistoceno, ignorando otras épocas y otros procesos evolutivos. La disciplina explora distintas hipótesis que suelen clasificarse en 3 categorías: adaptaciones, subproductos y ruido. Las adaptaciones psicológicas son características que evolucionaron para resolver problemas específicos de supervivencia o reproducción. Por ejemplo, la predisposición a sentir miedo a las serpientes y arañas. Esto puede ser considerado una adaptación evolutiva que generó una ventaja de supervivencia a nuestros ancestros. Y se supone que la selección de este rasgo ocurrió antes del Pleistoceno, porque compartimos este rasgo con otras especies actuales cuyos linajes se separaron del humano antes del Pleistoceno. Los subproductos psicológicos son rasgos que están sistemáticamente asociados con características adaptativas. Por ejemplo, los sueños podrían ser subproductos de los procesos cerebrales de consolidación de la memoria. El ruido refiere a las variaciones azarosas sin función adaptativa. Por ejemplo, las diferencias en los colores de ojo. Tercero, etiquetar a la psicología evolucionista como un simple cuentito o narrativa es un mero término despectivo y no un argumento válido. Si se desea cuestionar una hipótesis argumentando que es implausible y contraria a la evidencia, es necesario respaldar este punto de vista evaluando la evidencia existente. Los críticos del progresismo cuestionan a quienes sostienen que las formas indígenas de conocimiento son equivalentes a las de la ciencia moderna y deben ser respetadas y enseñadas como tales. Afirman que esta actitud se relaciona con la idea posmoderna de que la ciencia es solo una más entre muchas formas de conocimiento y que la hegemonía de la ciencia simplemente es una cuestión de poder más que de conocimiento. Mencionan el ejemplo de Nueva Zelanda, cuyo gobierno exige que las formas indígenas de conocimiento tengan el mismo estatus que la ciencia moderna en la educación. Los críticos del progresismo señalan que los pueblos indígenas tienen conocimientos prácticos acerca de cómo navegar, cultivar, cazar y usar remedios locales, y tienen leyendas, mitos, creencias sobrenaturales que no se originan en la evidencia, sino en la autoridad. Argumentan que estas formas indígenas de conocimiento se diferencian de la investigación sistemática y objetiva de la naturaleza que caracteriza a la ciencia moderna. Los remedios locales pueden ser útiles, pero no tienen una investigación rigurosa de sus efectos benéficos y perjudiciales. Argumentan que, si bien es cierto que la ciencia moderna surgió en Europa Occidental, en el siglo XVII, en una sociedad que discriminaba a las mujeres y a las poblaciones colonizadas, este hecho no implica que la ciencia misma sea una forma de colonialismo occidental. El defensor del progresismo les responde que los ejemplos que ponen de conocimientos indígenas son del tipo que abundan en los estudios culturales en las universidades occidentales y abarcan el análisis de las prácticas y tradiciones culturales.
el arte, la literatura, la religión, la mitología y la moralidad. Argumenta que el estudio de estos temas es valioso, que no hay nada problemático en diseñar un plan de estudio focalizado en una cultura indígena y que la preocupación de los críticos del progresismo le parece exagerada porque ningún profesor sostiene que las tradiciones culturales sean equivalentes a las teorías científicas. Sobre este tema, pienso que habría que analizar más ejemplos. El defensor del progresismo tiene razón cuando dice que es posible estudiar las tradiciones indígenas sin suponer que sus conocimientos tienen el mismo estatus que el científico. Pero los críticos del progresismo tienen razón cuando dicen que algunos autores de estudios indigenistas y decoloniales creen que los saberes ancestrales son igualmente válidos que el discurso científico y que el discurso científico se impuso por el colonialismo europeo. Estas ideas son erróneas, porque la validez del conocimiento científico proviene de sus métodos de teorización y contrastación, y los avances científicos constituyen un patrimonio de toda la humanidad, incluyendo las comunidades indígenas. Por otro lado, tanto en las culturas indígenas como en las culturas occidentales pueden surgir creencias que están en conflicto con la evidencia científica, y estas creencias pueden resultar inofensivas o peligrosas según el caso. Sostener que cualquier discurso es igual a cualquier otro sin considerar su evidencia es bloquear la capacidad de resolver problemas y prevenir riesgos. Los críticos del progresismo cuestionan la idea de que la raza y la etnia sean construcciones sociales sin significado científico ni biológico, pero dicen que prefieren evitar la palabra raza porque está muy asociada al racismo y porque la evidencia no apoya las categorías raciales tradicionales que tenían grandes diferencias en pocos rasgos. Proponen hablar de grupo étnico o población geográfica que tienen un componente biológico debido a que las poblaciones aisladas se diferencian genéticamente con el tiempo. Este nuevo concepto se diferencia del concepto tradicional de raza porque las diferencias genéticas entre grupos son pequeñas y la cantidad de grupos étnicos es potencialmente ilimitada. El estudio genético de grupos étnicos contribuye al estudio de la historia humana y permite estimar el riesgo de padecer ciertas enfermedades desde la infancia. Los críticos del progresismo ponen a Bo Winegard como ejemplo de que el estudio de la raza es un tema tabú y dicen que fue despedido de su trabajo como profesor en un colegio estadounidense por sugerir que hay diferencias cognitivas entre razas o grupos étnicos. El defensor del progresismo cuestiona el ejemplo de Bo Winegard. Dice que Winegard es racista, que piensa que los blancos son superiores y que se describe a sí mismo como etnotradicionalista, nacionalista cultural y realista racial. Afirma que la mayoría de los genetistas rechaza la noción de raza y que solo unos pocos publican sobre el tema en revistas sin revisión de pares como Quillette. Mi posición sobre este tema es que los críticos del progresismo presentan una inconsistencia al respaldar a Bo Winegard, que adopta la noción tradicional de raza que ellos mismos cuestionan en el texto. Para respaldar su argumento, tendrían que mencionar investigadores que hayan sido sancionados a pesar de que adoptan el nuevo concepto de grupo étnico y rechazan la noción tradicional de raza. Los críticos del progresismo cuestionan la tesis de la tabula rasa o página en blanco, que afirma que todos los seres humanos nacen con la propensión a comportarse de manera similar y toda diferencia conductual o psicológica se explica por socialización. Esta tesis sostiene también que todas las diferencias psicológicas y conductuales entre hombres y mujeres se explican por socialización y que la evolución y la genética no juegan ningún rol en esas diferencias. Los críticos del progresismo señalan que hay evidencia de diferencias promedio entre hombres y mujeres en rasgos de personalidad, intereses, cuidado de los hijos, grado de promiscuidad, tendencia a asumir riesgos y grado de interés en personas o cosas, entre otros. Son diferencias de promedios y es posible encontrar individuos con características más típicas del otro sexo. Los críticos del progresismo argumentan que la socialización tiene un rol causal en muchas de estas diferencias, pero no es la única causa, porque también tienen causas genéticas seleccionadas en la historia de la especie.
La selección natural favorece diferencias conductuales entre machos y hembras que resultan adaptativas para maximizar la supervivencia y el éxito reproductivo de la especie. Los críticos del progresismo mencionan diversas fuentes de evidencia en respaldo de las explicaciones evolucionistas, como el análisis de primates cercanos, la exploración de diversas culturas y la investigación de influencias hormonales en la conducta. Ponen como ejemplo a Chelsea Okonaboy, una periodista que declaró que el instinto maternal es un mito creado por los hombres y que se debe enteramente a la socialización, y argumentan que la mayor atención de las madres por sus hijos ocurre en muchas otras especies sin necesidad de presión social y que es improbable que la misoginia y el patriarcado hayan generado una conducta idéntica a la que se observa en otras especies. Los críticos del progresismo argumentan que no se debe confundir la negación de las diferencias biológicas con el ideal ético de igualdad de derechos. La confusión surge debido al temor de que si los grupos humanos no son iguales en un sentido biológico, esto podría fomentar actitudes de intolerancia y discriminación. Sin embargo, esto constituye una confusión entre una cuestión descriptiva y una cuestión normativa. El ideal de igualdad no es la afirmación empírica de que todos los grupos humanos son biológicamente iguales, sino el principio moral de que los individuos no deben ser juzgados o limitados por las características promedio de su grupo. El defensor del progresismo le responde que algunas personas marginales pueden adoptar la tesis de la página en blanco, pero no es representativa de lo que piensan los biólogos académicos o las personas bien informadas. Discrepo con Myers, basta ver las mesas sobre cuestiones de género de los congresos de filosofía de la biología, las charlas y publicaciones sobre género que organizan algunos grupos de filósofas de la ciencia, en interacción con biólogos y biólogas, para observar que en general el progresismo suele confundir descripción con prescripción para observar cómo confunden diferencias en los rasgos de género con diferencias de derechos. En el 2020 publiqué un artículo académico sobre este tema en un suplemento de escepticismo de Disputatio, una revista con revisión de pares española, en el que debato con la biotecnóloga Lucía Chicha, a quienes las feministas argentinas toman como guía en este tema. Titulado ¿Es sexista reconocer que hombres y mujeres no son idénticos? Una evaluación crítica de la retórica neurofeminista. Lo pueden encontrar en internet. En ese punto pienso que el defensor del progresismo está equivocado. Aunque es cierto que el reduccionismo sociológico no es una posición típica de los biólogos, es una posición muy difundida en el área de los estudios de género, en la sociología, en el derecho, en las ciencias sociales en general, en el periodismo y en diversos sectores de la academia y la cultura. Varios estudios encontraron que muchos académicos aceptan las explicaciones evolucionistas de disposiciones universales, pero rechazan la investigación sobre diferencias entre hombres y mujeres. Geller y Gambacorta encontraron que las personas que se identifican con posiciones de izquierda estaban más dispuestas a atribuir las diferencias sexuales a la crianza en lugar de a factores innatos. Cordelia Fine, Daphna Joel y muchas otras investigadoras asociadas a los estudios de género rechazaron la evidencia de las diferencias psicológicas entre hombres y mujeres porque consideraron que obstaculiza la búsqueda de la igualdad de género. Y este argumento es un ejemplo del tipo de confusión entre lo descriptivo y lo normativo que señala el artículo inicial, ya que la pregunta acerca de si los sexos difieren en sus características promedio no implica que debamos aplicarles un trato diferente. El ejemplo del instinto maternal muestra la importancia de la definición para evaluar las hipótesis. Si se define el instinto como un comportamiento fijo e inflexible determinado por la genética, entonces hay argumentos para afirmar que no existe, ya que la conducta humana está fuertemente influenciada por factores culturales y sociales. En cambio, si se define como un conjunto de mecanismos adaptativos heredados y sujetos a modificaciones por la experiencia, entonces hay argumentos para afirmar que sí existe, ya que las conductas de cuidado de las crías están arraigadas en tendencias emocionales innatas de nuestra especie y desempeñan un papel central en el desarrollo de la moralidad humana. Los críticos del progresismo afirman que el sexo biológico es binario porque solo hay dos tipos de gametos funcionales, espermatozoides y óvulos, y por lo tanto solo puede haber dos sexos. Las personas intersexuales no constituyen otro sexo, sino variaciones en los dos sexos. Solo se conocen dos casos de hermafroditas humanos fértiles y solo eran fértiles en uno de los dos sexos. Los autores dicen que es un error usar la frase sexo asignado al nacer,
porque no es una decisión arbitraria de los médicos, sino una observación de una realidad biológica. Afirman que quienes hablan del sexo como espectro están confundiendo el sexo biológico con otros temas como el género, la identidad social y el rol sexual. Los autores reconocen que el género, ojo, género, no sexo, no es binario sino un continuo, porque si bien la mayoría de las personas se ajustan a los roles de género masculino o femenino, algunas personas se ubican en categorías intermedias. Ahora hablamos de roles de género, no de óvulos o espermatozoides. El defensor del progresismo critica que se reduzcan los debates al sexo gametal, que es el de los óvulos y espermatozoides, y las distorsiones que realizan los críticos del progresismo. Plantear que el sexo se reduce a la producción de óvulos y espermatozoides es una simplificación excesiva y omite que el sexo afecta la vida de las personas en muchos niveles psicológicos y sociales, además del nivel de las funciones reproductivas. El defensor del progresismo señala que el sexo del bebé no se identifica solo evaluando si produce óvulos o espermatozoides, sino por la apariencia de los genitales, que puede no coincidir con la producción de óvulos o espermatozoides. Por último, el defensor del progresismo señala que los críticos del progresismo distorsionan la posición que critican porque las personas transgénero no afirman haber dejado de producir óvulos o espermatozoides ni haber modificado sus funciones reproductivas. Mi propia posición es que los críticos del progresismo aciertan en su explicación del sexo gametal, es decir, entendido según la producción de óvulos o espermatozoides, pero el defensor del progresismo tiene razón cuando les critica el reduccionismo biológico extremo y las distorsiones de las opiniones ajenas. Ya hablamos de este tema en nuestro video sobre sexo y género. Es cierto que el sexo gametal, entendido según la producción de óvulos o espermatozoides, es inmodificable y binario. Pero hay otros aspectos biológicos y psicosociales que son modificables y graduales, como las conductas típicas de cada sexo, la aplicación de normas para cada sexo y los rasgos corporales influenciados por las hormonas. Cuando se habla de hombres y mujeres trans, el significado refiere a los aspectos modificables y no al sexo gametal, es decir, no al de los óvulos y espermatozoides. Los sectores conservadores tienden a centrarse en el sexo gametal, es decir, en los óvulos y espermatozoides, y los sectores progresistas tienden a centrarse en las normas sociales. Es posible reconocer la importancia del sexo gametal, es decir, de los óvulos y espermatozoides, sin negar la importancia de los demás niveles de análisis. Si bien el sexo reproductivo es necesario para que sobreviva la especie, el bienestar o malestar de cada persona puede relacionarse con los aspectos que son modificables. Negar la existencia de las personas trans porque no cambian su sexo gametal, es decir, porque no cambian sus óvulos o espermatozoides, es como negar la existencia de los padres adoptivos porque no engendraron a sus hijos. Refleja una falta de comprensión del lenguaje, una falta de empatía también hacia las personas. Como dijimos, los críticos del progresismo sostienen que los progresistas creen en el igualitarismo biológico y la tesis de que nacemos como páginas en blanco. Esto significa que los progresistas en general y las activistas de género en particular piensan que todas las diferencias de comportamiento entre los sexos y grupos étnicos se deben únicamente a la socialización sin ninguna influencia genética. Esta creencia tiene consecuencias negativas en la biología a través de dos vías. Una vía es el castigo directo, cuando las instituciones aplican sanciones a quienes se alejan de la afirmación de que hombres y mujeres son biológicamente indistinguibles en términos psicológicos, por ejemplo, mediante despidos y rechazos de artículos. La otra vía es la disuasión, cuando los científicos evitan enseñar o investigar los temas controvertidos por temor a recibir sanciones. Los críticos del progresismo argumentan que es mejor regular los casos puntuales en los que la ciencia resulta dañina sin prohibir áreas enteras de investigación, porque la investigación básica puede generar descubrimientos imprevistos y valiosos. Concluyen diciendo que si los científicos no se oponen a las restricciones impuestas por la ideología progresista, la ciencia cambiará para peor. El defensor del progresismo les responde que se están quejando de una amenaza inexistente y enumera los efectos que considera negativos en la ideología conservadora, como la negación de la existencia de las personas transgénero, la defensa de ideas racistas y sexistas y la falta de respeto por las culturas indígenas.
En este tema creo que los críticos del progresismo tienen razón al señalar que algunos grupos woke rechazan explicaciones genéticas y evolutivas por motivos ideológicos. Sin embargo, están equivocados cuando intentan reducir los debates sobre sexo y género a la capacidad de producir óvulos o espermatozoides. Al mismo tiempo, pienso que el defensor del progresismo acierta al cuestionar ese reduccionismo del sexo entendido solo en función de los óvulos y los espermatozoides, pero se equivoca al ignorar la evidencia de que la mayoría de los grupos progresistas adoptan la tesis de que nacemos como páginas en blanco y todas las propensiones psicológicas son producto de la influencia social. Es un reduccionismo sociológico y un relativismo que equipara al discurso científico con cualquier otro tipo de discurso. Por último, criticar estos rasgos al progresismo no es evidencia de haberse convertido en un conservador. Pienso que este intercambio nos permite reflexionar sobre varias cuestiones interesantes. Un primer punto es reconocer que ambas posiciones son ideológicas. Los críticos del progresismo adoptan la estrategia retórica de presentarse como una posición no ideológica, como si dijeran, mi posición es científica y la tuya es ideológica, pero esto es falso. Por su parte, el defensor del progresismo no adopta esta estrategia y reconoce que el debate enfrenta dos perspectivas políticas. Una ideología es un conjunto de ideas y valores que guían la acción política, sin importar el propósito de esa acción, que puede orientarse a preservar o modificar el sistema social vigente. Tanto los críticos del progresismo como su defensor expresan sus perspectivas políticas y tratan de justificarlas con argumentos. Aunque las dos posturas son ideológicas, podemos evaluar si lograron respaldar sus opiniones con evidencia y si evitaron las distorsiones y descalificaciones. Pienso que es importante que existan espacios de diálogo como en este intercambio para que los grupos confronten críticas, exploren soluciones y rompan las cámaras de eco. Pero para que los debates sean fructíferos deben presentarse argumentos rigurosos en vez de distorsiones y burlas, como suele ocurrir en muchos debates de Twitter y YouTube. Cerré los comentarios de Twitter cansada de las descalificaciones personales y los insultos, en particular los que tienen que ver con mi edad, porque no aportan nada útil. Un buen debate es matizado, busca entender tanto el fenómeno como la perspectiva del interlocutor. Las redes sociales a menudo no fomentan esta actividad y sacan lo peor de las personas. Los debates sobre temas políticos involucran valores y normas que no se reducen a la evidencia científica, pero tampoco están desvinculados por completo de la ciencia. Por ejemplo, algunas personas usaron las conductas homosexuales en bonobos para justificar la homosexualidad humana, pero este argumento es una falacia porque la presencia del infanticidio en otras especies no lo justifica en la nuestra, y si la conducta homosexual estuviera ausente en otras especies, eso no haría que fuese inmoral en la nuestra. La aceptación de la homosexualidad humana no se fundamenta en la comparación con otras especies, sino en el principio ético de que las relaciones consensuadas entre adultos no son inmorales, en que no existen buenas razones para prohibirlas y sí hay buenas razones para reducir el malestar ocasionado por la discriminación y la intolerancia. Las normas morales se justifican o cuestionan en función de los principios éticos de individuos y grupos y de los conocimientos sobre los hechos del mundo. Bueno, esto es todo por hoy. Agradecemos a quienes hayan llegado hasta aquí por acompañarnos y agradecemos muy especialmente a nuestros Patreons, nuestros micromecenas que hacen posible la continuidad de este canal.